Buen día, ecuatorianos. En las próximas elecciones para presidente de la República he decidido consignar mi voto al señor Guillermo Lasso. Las razones las expondré a continuación. En todo caso es mi criterio. Habrán personas que lo compartan, otras personas no. Yo respeto el criterio de todas las personas. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de ver el debate entre el candidato Arauz y el candidato Lasso. Conforme lo dije en un video anterior, este debate, al durar menos que lo que dura un partido de fútbol y además con unas preguntas tan largas que le ocupaban más tiempo que el que tenían los candidatos para responder, obviamente sus planes no los podían explicar en una forma detallada. Por tanto, este debate a mí en particular no me servía para mi análisis, para poder decidir en forma pensante, en forma analítica, a quién consignar mi voto. Decidí utilizar parámetros subjetivos y parámetros objetivos. Parámetros subjetivos hay bastantes, hay muchos, pero yo tomé unos cuantos. Primero, la formación colegial y escolar de los candidatos. En el caso de Guillermo Lasso, conozco de su formación en el Colegio San José La Salle, una formación excelente en lo que es la parte moral, la parte ética, la parte espiritual. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo también la tuve. Y también sé que esa formación a uno le dura toda la vida. Debo reconocer también que Carlos Rabascal, candidato a vicepresidente del señor Andrés Arauz, también tuvo esa formación, pero él no es el candidato a presidente, sino el señor Arauz. No dudo que el economista Andrés Arauz haya tenido una formación similar o quizás mejor, pero no lo sé. Lo que sí sé es la formación que tuvimos en el colegio. Por lo tanto, para mí, este es un punto a favor de Guillermo Lasso. Otro punto que tomé a consideración fue la capacidad de las personas para tomar buenas decisiones en condiciones de crisis. Un presidente de la República va a estar siempre va a tener que tomar decisiones en condiciones difíciles y deben ser buenas decisiones. Entonces, por una parte, el señor Guillermo Lasso, a finales del siglo pasado, dirigía un banco de la localidad y le pasó lo peor que le puede pasar a una persona que dirige un banco. Le llegó un feriado bancario. Por otro lado, años posteriores se formó una comisión a la cual pertenecía el economista Eduardo Valencia, en la cual se analizaba si hubo alguna participación del señor Lasso en el feriado bancario y si el banco que él dirigía tuvo algún beneficio. El economista Valencia indicó que ni el señor Lasso había participado en el feriado bancario, ni el banco que él dirigía tuvo beneficios del mismo. ¿Eso para mí qué significa? Significa para mí que este gran problema financiero que se presentó a la banca, el señor Lasso estuvo en las mismas condiciones que los otros directores de los bancos. Este gran problema que conllevó a que 28 instituciones financieras, de las cuales 16 eran bancos, quebraran. Dentro de esos 16 bancos no estaba el banco que el señor Lasso dirigía. Por lo tanto, mi criterio es que en esta gran condición de crisis tomó las mejores decisiones que en ese momento se podían tomar en aras de que el banco que él dirigía no quebrara, en aras del beneficio a sus cuentas correntistas, a sus cuentas ahorristas. Por otro lado, el economista Andrés Arauz ha sido un funcionario de carrera del Banco Central que en los últimos 10 o 12 años, los cuales ha estado algunos en comisión de servicios, en los últimos años ha estado cursando para un PhD. Comparando en este aspecto a los dos candidatos, pienso que el candidato Lasso va a estar mejor preparado para tomar decisiones difíciles en condiciones de crisis que el señor Arauz.
Posiblemente el señor Arauz las pueda tomar, pero no lo sé. En cambio, en el caso del señor Lasso, ya hay el antecedente de que sí pudo hacerlo. Entonces también ese es un punto a favor del señor Lasso. Otro factor subjetivo que consideré fue la edad. Dije, bueno, ¿cuál será la edad promedio que han tenido los presidentes del Ecuador? Desde Juan José Flores hasta el licenciado Lenín Moreno. Y resulta que es 51 años. Y por coincidencia es la edad promedio entre los dos candidatos, Arauz y Lasso. ¿Por qué era importante para mí la edad? Porque si el promedio me salía, digamos, 70 años y no hemos despegado como país, significa que debíamos virarnos a buscar candidatos jóvenes, porque posiblemente ellos iban a cambiar el país. El caso contrario, si el promedio salía personas de, digamos, 35 años, entonces la idea era virarnos a buscar candidatos mayores, porque ellos posiblemente sí podían cambiar el país. Pero en este caso la edad promedio es 51, es la mitad. Y justo los dos candidatos están equidistantes aproximadamente. Entonces para mí la edad no es un factor a tomar en cuenta. Otro factor que también consideré fue la formación académica. Me remití a los últimos presidentes que ha tenido el Ecuador en la época democrática y veo que todos han tenido profesión. Ingenieros mecánicos, doctores en leyes, doctores en medicina, arquitectos, ingenieros civiles, licenciados, etc. Pero el Ecuador no ha despegado. ¿Eso qué me dice? Que la profesión en un presidente no ha sido un punto importante. No digo que tener una profesión no es importante. Lo que digo es que para presidente de la República no ha pesado la profesión. En cambio, para el ciudadano común, obviamente, tener una profesión le abre una gama de oportunidades dentro de la sociedad. Y el último factor subjetivo que consideré fue la percepción que tendrían las entidades extranjeras, tanto financieras, los gobiernos, las compañías, etcétera, del presidente del Ecuador electo. Entonces, por un lado tenemos al señor Guillermo Lasso. ¿Cómo lo verían las compañías extranjeras? ¿Cómo lo verían las diferentes instituciones de afuera? Entonces yo creo que lo verían como una persona que está promulgando la libre empresa, está promulgando el respeto a ampliar la economía al mundo y otros factores más. En cambio, al señor Arauz se lo vería como un gobierno que representa al socialismo siglo XXI, el cual ya sabemos exactamente lo que ha conseguido en Venezuela y en Nicaragua. Ante esas dos perspectivas, creo yo que la visión que tendría el señor Lasso sería más tranquilizadora que la visión que tendrían del señor Arauz. Hasta aquí factores subjetivos. Ahora, factor objetivo es el análisis de los programas de trabajo, que en definitiva es lo que los candidatos dicen que van a cumplir en caso de ganar la presidencia. He revisado los dos planes en forma minuciosa. El poder compararlos, el poder analizarlos tomaría muchísimas horas, la cual no las tengo. Lo que sí hice fue ver de los dos planes cuál sería el que está mejor articulado de tal manera que se pueda cumplir con dicho plan. Entonces, revisando el plan de gobierno del economista Andrés Arauz, se menciona mucho el hecho de que la culpa de todo la tiene el neoliberalismo. Pero yo digo, este problema no es del último gobierno, sino es de gobiernos anteriores, en los cuales el socialismo siglo XXI estaba gobernando el país. Entonces veo una incongruencia entre decir que el neoliberalismo es el que ha generado la situación del país, si en los últimos años el socialismo siglo XXI ha sido el que ha estado en el gobierno. Ese es como un primer punto. Otro punto que veo dice: recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que protege la dolarización, lo cual está muy bien. También dice
incentivar la repatriación de capitales otorgando beneficios a los empresarios que lo hagan. Pero ahí viene una parte que también desincentiva a cualquier persona que quiera venir aquí al país e invertir. Dice, poner los dólares en cuarentena, evitando la fuga de divisas, salvaguardias cambiarias sobre tasas arancelarias permitidas por la Organización Mundial de Comercio. Es decir, por una parte estamos diciendo que queremos proteger la dolarización, por otro lado estamos diciendo que queremos incentivar a las personas para que traigan los capitales y supongo que también incentivar a que capitales extranjeros vengan, pero por otro lado estamos diciendo que es posible que pongamos los dólares en cuarentena y que vayamos a aumentar impuestos. Entonces no lo veo articulado estos dos temas. Y algo más, también se dice que disminuir de manera generalizada las tasas de interés activas del país en todos sus segmentos. Entonces, ¿cómo disminuyo las tasas si no vienen, por ejemplo, bancos extranjeros al país de tal manera que haya una competencia más abierta y las tasas bajen, por lo que dije anteriormente? Otro punto que también es preocupante para cualquier persona con capital nacional o extranjero que quiere invertir en el país es, planteamos comenzar por la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una hoja de ruta para el cambio, etc. Es decir, ¿quién va a venir a invertir en el país si sabe que hay la posibilidad de una constituyente que no se conoce qué nuevas reglas va a imponer? Todo esto genera incertidumbre y la incertidumbre genera que las personas detengan cualquier inversión. Entonces, por eso es que no lo veo tan articulado el programa. Si yo digo que quiero fortalecer la dolarización y por otro lado digo que voy a poner en cuarentena los dólares del país, no es congruente. Entonces, eso es lo que a mí me hace ver que el programa más difícil que se cumpla. Otro tema es que prácticamente no se le da mucha función a la empresa privada, no, más bien se fortalece al Estado, que también es algo que no es congruente con el fortalecimiento económico del país. Y otro punto, por ejemplo, dice trabajo digno universal, correspondiente a un salario mensual por el trabajo que usualmente no ha sido reconocido por la economía y la sociedad, como el trabajo doméstico, el cuidado de la naturaleza, etc. ¿No? Está bien, pero ¿quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar este salario universal? Entonces genera dudas, y las dudas, como digo, genera falta de inversión. Entonces, en términos generales, el programa de gobierno del economista Arauz propone mejoras en la salud, educación, vivienda, alimentación, etc. Para todo eso se requiere recursos que el Estado no los tiene, y esos recursos deben venir de la inversión interna, de la inversión externa. Pero si no les estoy dando la seguridad de que su inversión no va a tener algún problema futuro, entonces ¿cómo puedo yo decir que voy a cumplir un proyecto y su financiamiento estaría complicado? Eso en términos generales con respecto al programa del economista Arauz. Ahora, con respecto al programa del señor Lasso, lo veo que está más articulado, es decir, más estructurado con respecto al fin, y es bastante claro. Es decir, aquí se menciona que se va a mejorar igualmente salud, se va a mejorar conectividad, se va a mejorar alimentación, se va a mejorar vivienda, se va a mejorar una serie de situaciones que el país lo necesita. Pero también es bastante claro en su exposición, es decir, el país se va por la línea de un capitalismo con conciencia social, se va por la línea de la apertura hacia mercados internacionales,
hacia todos los mercados con que se pueda hacer negocios, sea por la línea de darle un rol preponderante a la empresa privada para el desarrollo del país y así que el Estado tenga mayores recursos para dedicarlos a las personas que más lo necesitan. Se va por la línea de generar emprendimientos, se va por la línea de disminución de impuestos para incentivar que las personas traigan su dinero aquí al país. Entonces lo veo articulado. Quizás en un par de puntos le falta complementar cierta información, pero nada de fondo. Por lo que pienso que es un programa que es más viable de realizar. Luego de analizar todos estos parámetros y volver a leer los programas de trabajo, llegué a la conclusión de que el programa del señor Guillermo Lasso es más viable de realizar que el programa del economista Arauz. Por lo tanto, mi voto se lo voy a consignar al señor Lasso. Ojalá gane el señor Lasso. Asimismo, cualquier sugerencia que tenga que hacerle a él, se lo haré por este mismo medio. Gracias y buenos días.